a ver esta transmisión y tú que la vas a ver después de que ya esté publicada en las redes sociales, pues que sea Dios bendiciendo tu vida grandemente, amigo, tú que vas a escuchar también y vas a ver esta hermosa predicación, que sea Dios teniendo misericordia de tu vida y que sea Él tocando tu corazón y transformándolo. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos permite una vez más poder estar en este lugar para poder compartir con cada uno de ustedes la bendita palabra del Señor. Vamos a leer en esta tarde el Salmo 142. Salmo 142 lo puedes buscar ahí en la comodidad de tu hogar para que me acompañes a leerlo. Salmo 142, vamos a leer siempre dándole la gloria y la honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y su bendita palabra nos dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Bendito el Señor. Así te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde te encuentras y podamos alzar una oración para bendecir el nombre del Señor y para agradecer por todo lo que hasta este momento Dios nos ha permitido tener, agradecerle por nuestras vidas, por nuestra familia y agradecerle por la palabra que se sigue predicando. Así te invito a que cierres tus ojos ahí donde te encuentras y le digamos: buen Dios y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, pero primeramente también bendiciendo tu santo nombre, alabándote, exaltándote, porque solamente tú te mereces gloria, solamente tú te mereces la honra, solamente tú eres digno de ser alabado, bendito Dios. Agradecemos tu misericordia, agradecemos, Señor, tu bondad, agradecemos la fortaleza que nos das día con día para poder salir adelante, para poder, Señor, seguir en este caminar, Padre, confiando solamente en ti. Agradezco, Señor, por la vida de cada hermano que va a ver esta transmisión, por la vida de cada joven, Señor, por la vida del amigo, Padre, que en tu infinita misericordia tú le vas a permitir ver esta hermosa transmisión y escuchar la palabra del Señor. Pido que seas tú llevando, Señor, sabiduría. Pido que seas tú llevando fortaleza, Señor, a cada hogar. Pido que seas tú, Señor, siguiendo, Padre, protegiendo a tus hijos, Señor, a tu pueblo, que vive para adorarte, que vive para exaltarte, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Agradecemos la palabra, Señor, que aunque muchas cosas, Señor, han dejado de avanzar, que aunque muchas cosas se han dejado de hacer, pero tu palabra, Señor, se sigue predicando, pero tu palabra la seguimos escuchando a diario, Señor, y es esto quien va alimentando nuestra alma, nuestra vida espiritual. Pido también que seas tú utilizando mi vida, que tu Espíritu Santo sea tomando control de mí y que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando el control de todo aquel que va a estar escuchando y que puedas tocarlo, Señor, y que puedas hablar a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo hemos pedido. Amén, Señor, y amén. Así te voy a invitar, amada iglesia, a que vayas conmigo al Evangelio de Juan. Juan, vamos a estar leyendo en esta preciosa tarde, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 31 al 42. Juan, capítulo 4, versículos del 31 al 42, vamos a leer en esta hermosa tarde. Y la palabra siempre se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y les dijo: yo tengo una comida que comer
que vosotros no sabéis? Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria al Señor. El tema, hermanos, de esta preciosa tarde se titula La bendición de trabajar para Dios. Sabemos, amado hermano, de que una de las tareas más grandes, más importantes, se puede decir también más hermosas, que el ser humano puede llevar o que el ser humano puede hacer, es el predicar a Cristo. Una de las tareas más importantes es predicar de Cristo como seres humanos. Recordemos, amada iglesia, de que hay diferentes tareas, humanamente hablando, pero una de las mejores es el predicar la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Como bien lo dice el tema, la bendición de trabajar para Dios. Sabemos que cuando trabajamos para el Señor Jesucristo, nosotros podemos obtener muchas bendiciones, pero claramente no lo vamos a hacer solo por recibir algo, por obtener algo que Dios nos va a dar, no. Tenemos que hacerlo por el amor que tenemos hacia Él. Esta es la mejor tarea que como seres humanos nosotros podemos realizar. Si bien es cierto, van a venir momentos en los que a lo mejor pueden ser muy duros, pero hermanos, estar trabajando para Dios, estar trabajando en su obra, es una gran bendición para nosotros como seres humanos. Amado amigo, tú que estás viendo, pues si no has dado este paso, yo te invito a que puedas trabajar para el Señor. Yo te invito a que podamos trabajar juntos, predicando la palabra de Dios, llevando esta palabra a aquella persona que más lo necesita, salvando almas. De esto se trata la tarea de trabajar para el Señor. Es algo impresionante cuando nosotros llegamos al Evangelio y no solamente llegamos de una manera solo por estar o solo porque los demás vean. Con el pasar del tiempo en el cristianismo, nosotros nos podemos dar cuenta de que no es simplemente aceptar al Señor, estar en una iglesia, congregarnos y siempre estar presente en cada culto. Al pasar del tiempo nos vamos dando cuenta de que venir al Evangelio implica trabajar también de esta manera, implica tener una responsabilidad, implica poder servirle mejor al Señor. Esto es venir a los pies de Cristo, empezar un trabajo que a lo mejor muchos quizás no lo desean, o a lo mejor muchos deseándolo no lo pueden hacer, pero tú y yo, amada iglesia, que tenemos la oportunidad, gloria al Señor por eso, debemos de seguir trabajando en su obra, debemos de seguir predicando, ayudando a aquel que lo necesita, llevando palabra de consuelo, llevando palabra que pueda restaurar la vida del ser humano. Esto claramente va a ser una gran bendición para cada uno de nosotros. De muchas maneras nosotros podemos trabajar dentro de la obra del Señor. Yo no sé qué privilegio tú tienes,
pero ciertamente es el Señor quien te lo ha permitido que tú lo estés desempeñando dentro de la iglesia. Y sería un error muy grande el retroceder o el decir, o más bien dejar a un lado ese privilegio por alguna otra cosa que te está ofreciendo el enemigo. El enemigo te va a ofrecer trabajar para él, pero de una manera en la que solamente tú vas a poder recibir castigo, en lo que solamente la recompensa que él te puede ofrecer por trabajar para él, claramente es la muerte. Tú vas a tener que pagar con tu vida, pero cuando decides trabajar para el Señor, déjame decirte que bendición va a venir para tu vida. Bendición no solamente económicamente, sino espiritual. El Señor puede derramar sabiduría sobre tu vida, como a lo mejor no te lo imaginas. A lo mejor tú puedes decir, pero es que yo quisiera trabajar para el Señor, pero muchas veces hay situaciones que me lo impiden. A lo mejor es el nerviosismo, es el que voy a decir, pero déjame decirte que cuando el Espíritu entra en tu vida, no es necesario de que tú te preocupes por esto, porque claramente es Él quien va a hablar a través de tu vida, es Él el que va a decir esas palabras que nosotros necesitamos escuchar. El trabajar para el Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer. Una vez lleguemos al Evangelio, es el momento para nosotros poder servirle mejor al Señor. Esto implica el trabajar para Dios. Claramente vas a pasar situaciones difíciles. El trabajar para el Señor implica que muchas veces debas de desvelarte meditando en su palabra, trabajando para poder llevar palabra a los demás. El trabajarle al Señor o trabajar para Él va a implicar de que tú humanamente sientas fatiga, sientas cansancio, pero a la misma vez sientas un amor por seguir haciendo la obra del Señor. En una predicación, un hermano contaba un breve testimonio mientras él predicaba, y es algo muy cierto. Y esto también implica que si tú y yo hemos decidido trabajar para Él, vamos a pasar situaciones similares a la que este predicador pasó una vez. Él decía en su predicación que tenía que ir a predicar a cierta zona, a cierto lugar, pero no tenía los recursos. Estaba pasando un momento muy difícil hablando económicamente, y para llegar hasta allá pues tenía que caminar alrededor de 2 horas. Pero hay algo grande, que cuando hay amor por la obra del Señor, no importa que tú debas de caminar, no importa que tú te vayas a cansar, lo que te importa es cumplir con el Señor, es hacerlo por amor hacia Él. Entonces él dice que él salió de su hogar para ese lugar donde se dirigía, pero salió antes para irse caminando. Dice que él iba en la carretera donde no habían árboles, solamente era un fuerte sol, pero esta persona iba porque iba gozoso, que iba a predicar la palabra del Señor. Entonces no le importó, él fue. Él se gozó en el culto, las almas aceptaron a Cristo, el Espíritu Santo descendió en ese lugar de una manera impresionante. Pero cuando él sale de predicar, cuando él se despide con los hermanos, con el pastor que lo había invitado, él se sorprendió porque nadie le dijo, hermano, yo voy a dejarlo, o nadie le preguntó cómo es que había llegado a ese lugar o cómo se iba a regresar. Pero humanamente él se puso a pensar y dijo, bueno, todo estuvo bien, todo estuvo agradable, como quizás no me lo imaginé, estuvo mucho mejor, pero hoy tengo que volver a caminar para mi casa. ¿Imaginas nuevamente volver a caminar bajo ese intenso sol? Pero lo haces con amor porque sabes que de Dios viene la bendición. Cuando dice que él había dado 3 pasos nomás, cuando un carro se paró a la par de él y le dijo, hermano, ¿para dónde va? Yo lo llevo. Era alguien que no era ni de la iglesia, él no lo conocía, pero claramente él comprendió que muchas veces no tenemos que depender, o más bien todo el tiempo no debemos de depender de nuestras capacidades, sino depender del Señor. Y trabajar para Él muchas veces como cristianos va a implicar que nosotros también pasemos por esto. Llevar la palabra no quiere decir
de que a lo mejor tú vas a tener un auto, vas a tener cómo movilizarte. No, el llevar la palabra del Señor se tiene que llevar como sea, amada iglesia. ¿Sabes por qué? Porque de Él vamos a recibir la bendición. Es únicamente de Él quien vamos a recibir nuestra recompensa. Así también tú y yo muchas veces nos vamos a topar con estas situaciones, pero ¿sabe qué es lo que debe permanecer en nuestras vidas? Es el gozo por servirle al Señor, es el gozo por seguir haciendo la voluntad, por trabajar en su obra. Esto era lo que Jesús hacía también, trabajar para lo que el Padre lo había encomendado. Para esto quiero que vayamos allá rápidamente, ahí donde acabamos de leer en Juan capítulo 4, versículo número 31. Vamos a entrar, amada iglesia, al primer punto. Vamos a leer el versículo 31 que nos dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de el Señor. Mira qué impresionante. Punto 1 nos dice, la obra de Dios amerita que la coloquemos en el primer lugar. Pero vemos algo importante, como el Señor hace una comparación con el alimento que nosotros podemos consumir a diario. Vemos que Jesús compara que a lo que Él había sido enviado a este mundo era predicar la palabra del Señor, como lo acabamos de leer. Así como nosotros, muchas veces para nosotros es vital el poder desayunar, el poder alimentarnos, y qué mejor empezando el día. Pero vemos algo más importante que va más allá de lo que nosotros podemos necesitar como humanos, y es el predicar la palabra. Versículo 32, Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mira qué maravilloso ejemplo. Para tú y para mí, amada iglesia, esto debe ser lo más importante. Nuestro alimento, nuestra comida, es hacer la voluntad de Jesucristo. Así Cristo era hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Para nosotros también debe ser lo más importante, pero muchas veces a lo mejor nos olvidamos de esto por obvias razones, porque a lo mejor nos interesa más el poder consumir algo para agradar nuestro cuerpo, mantenerlo bien, pero muchas veces también implica el poder someternos al Señor, el poder serle fiel, el poder tener como algo que nos motive a seguir adelante. ¿Y sabes qué es? Es alimentarnos de su palabra y hacer su voluntad. Esto va a alimentar nuestra alma, no solamente preocuparnos por el alimento para el ser humano, sino un alimento espiritual, algo que tiene un gran valor, amada iglesia, llevar la palabra a aquel que lo necesita. Vemos entonces la comparación que Jesús hace y nos dice, con esto afirmaba que todo el que trabaja con empeño en la obra de Dios verá el fruto de lo que él ha trabajado. Vemos, hermanos, la obra de Dios amerita que lo coloquemos en el primer lugar. Esto debe de ser nuestro primer lugar, trabajar para el Señor, sabiendo, hermanos, que a futuro vamos a recibir galardones de parte de Él, vamos a recibir recompensas de parte de Él. Trabajar para el Señor muchas veces, hermanos, va a hacer que dejemos las demás cosas a un lado y que pongamos primero a Jesús, que es lo mejor. Muchas veces cosas que tú tengas que hacer en tu diario vivir, pero puedes dejarla para otro momento y puedes ir a predicar o hacer la voluntad del Señor. Y cuando tú haces esto, lo estás poniendo en el primer lugar. Pero muchas veces se nos olvida
y ponemos mejor otras cosas, amada iglesia, en vez de poner a Cristo en nuestros corazones. A lo mejor muchas veces nos levantamos y la oración se nos olvida agradecer, muchas veces solo comemos y también se nos olvida agradecer, pero es importante tener siempre presente que es por su misericordia que hoy estamos en este lugar. Es importante siempre darle el primer lugar al Señor Jesucristo, así, hermanos, como Él se lo daba a su Padre que lo había enviado. Él se gozaba, Él se alimentaba cumpliendo su propósito. Así tú y yo, iglesia, también debemos alimentarnos con esta palabra preciosa. Un segundo punto nos dice: la obra de Dios nunca resulta inútil. Vamos a leer versículos 35 y 36 que nos dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Mira lo que implica, hermanos, trabajar para el Señor, que después de trabajar nosotros vamos a recibir frutos. Un ejemplo muy claro es las personas que vienen predicando antes de que nosotros hayamos predicado. Estas personas vienen predicando, vienen hablando del Señor, vienen sembrando la semilla para que cuando Dios venga y levante a otras personas también para predicar, estas personas puedan recoger el fruto de lo que los demás también venían preparando ya el camino para poder recibir estos frutos. ¿Y cuáles serían estos frutos? Serían las almas, amada iglesia. Nosotros debemos preparar la tierra, debemos sembrar la semilla. A lo mejor, amada iglesia, no en nuestro tiempo las almas puedan venir a Cristo, sí lo van a hacer, pero no todas aquellas que la palabra que nosotros soltamos de parte de Dios vaya a causar un gran impacto en ese mismo instante, no, pero va a llegar un momento cuando Dios va a levantar otros jóvenes, va a levantar hombres y mujeres que también vengan a predicar la palabra, y estas personas van a poder recibir el fruto de lo que a lo mejor muchos antes atrás habían venido preparando, habían venido trabajando. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Los predicadores, amado hermano, las hermanas que predican, pues es una gran tarea la que el Señor nos ha encomendado, pero es por su misericordia, es por su bondad y es porque Él ha querido que sea de esta manera. Entonces nosotros debemos de prepararlo. Nunca va a resultar inútil el trabajar para la obra del Señor. Puede que tú te topes en situaciones que a lo mejor tú digas: pero es que yo no veo que las almas vengan, pero es que yo no veo un cambio en aquella persona a la que a diario le predique, pero es que yo no veo algo que a mí me llene de emoción para poder seguir haciendo la obra de Dios. Tranquilo, que eso siempre tarda, pero va a llegar un momento en el que tú vas a poder ver también el fruto del trabajo que tú estás haciendo en la obra del Señor. Tú vas a poder ver que valió la pena, tú vas a poder ver que valió la pena desvelarte, orando, pidiendo por las almas, clamando, para que al momento de que tú llegas a predicar, estas puedan venir al Señor. Muchas veces no es como lo esperamos, pero el Señor siempre va a tocar esos corazones y tú y yo vamos a poder ver el fruto de lo que hoy estamos haciendo con amor, predicar la palabra con amor, con pasión. Y vamos a leer un poco más adelante donde nos dice, versículo número 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer,
que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. A lo que aquí se refiere es unos versículos atrás, en el versículo 28, donde nos dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, entre tanto los discípulos, y allí comienza a lo que es la predicación. Y el 39 nos dice, y muchos de los samaritanos creían lo que esta mujer les había dicho, pero pasaba algo más impresionante más adelante, y en el 40 nos dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y el 42, y decían a la mujer, ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es este el Salvador del mundo. Vemos algo muy impresionante, amada iglesia, en este tema. Vemos muy claro cuál es el trabajo de parte de la iglesia. Y el punto número 3 nos dice, Dios puede utilizar diferentes medios para realizar su obra. Pero antes quiero que leamos el Salmo 126. Salmo 126 vamos a leer en esta tarde, donde nos dice, al trabajar en la obra de Dios no olvidemos las palabras de este Salmo. Y el Salmo 126 dice, una pequeña parte del Salmo, irá andando y orando el que lleve la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El trabajar para el Señor implica muchas veces derramar lágrimas, por las personas perdidas, derramar lágrimas por la obra del Señor, porque es necesario que también nosotros padezcamos. Y a lo mejor no es de enfermedades o de problemas, sino que hay también muchas otras maneras de padecer para trabajar para Él. Vamos a doblar rodillas, vamos a encontrarnos en una situación en la que en las madrugadas nos vamos a levantar y muchas veces vamos a estar llorando, pidiendo por tantas situaciones difíciles, pero después de esto nosotros vamos a poder recibir la recompensa de parte del Señor. Tercer punto, les decía, Dios puede utilizar diferentes medios para realizar su obra, y esto es lo que nos dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Dios va a utilizar diferentes medios, diferentes maneras, para que muchos puedan ser salvos, para que muchos puedan venir al camino del Señor, para que muchos puedan tener un encuentro de parte de Dios. Dios puede utilizar muchos medios, pero hay algo más impresionante que nos dice en el 40, en el 41, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Si es cierto, Dios utiliza los medios para que las personas crean. Puede ser, hermano, tu conducta, tu testimonio. Puede ser lo que los demás vean que tú haces para el Señor. Puede ser que a lo mejor tú tienes muchas tribulaciones, pero los demás ven que tú mantienes una paz confiando en el Señor. Esto puede ser algo que Dios utilice para que las demás personas también puedan creer. Pero muchos más van a creer cuando escuchen la palabra bendita del Señor. Como nos dice el mensaje, trabajar para el Señor nos trae muchas bendiciones, muchos galardones, amada iglesia. Vamos a sufrir por predicar, sí. ¿Sabes por qué? Es normal, hermanos, que poniendo un ejemplo en una tarea, sea de un futbolista o sea de un político, tú vas a ver cómo la gente puede afamar o puede interesarse de cómo un futbolista desempeña su trabajo o la tarea que les han puesto, cómo la desempeña, cómo él se cansa, cómo él hace todo por recibir un premio. O puedes ver los políticos, tú los puedes admirar por cómo desempeñan ellos su labor, pero sabes algo muy impresionante, que el mundo nunca va a ver el trabajo que tú haces para el Señor.
El mundo siempre nos va a criticar, nos va a decir fanáticos, religiosos, a lo mejor nos pueden llamar locos. Ellos nunca van a comprender que lo mejor que nosotros podemos hacer humanamente es servirle al Señor. Entonces, hermanos, estas cosas vienen a ponerse en contra de nosotros, a tratar de desestabilizarnos y de llegar a un punto de decir, pero quizás a lo mejor tienen razón. Pero sabe, yo te invito a que puedas seguir buscando de Dios, trabajando en su obra, y vas a ver que es lo mejor, es lo más maravilloso. Puede ser que ahorita no veas los frutos, puede ser que a lo mejor ahorita tu vida se encuentra entre la espada y la pared, puede ser que hasta persecuciones podamos nosotros tener por predicar la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? El trabajar para el Señor. ¿Sabes por qué es hermoso? Porque va a llegar un momento en el que todos los que se burlaban un día, en el que todos los que nos criticaban, un día se van a dar cuenta de que nosotros claramente estábamos desempeñando nuestra mejor tarea. Estábamos haciendo lo mejor sirviéndole al Señor, aunque muchos nos menosprecien. Pero un día se van a dar cuenta de que esto es el mejor trabajo, haciendo la voluntad del Señor. Muchos trabajan porque a lo mejor reciben un salario, y a lo mejor por eso muchos no vienen al Evangelio, porque no es como ellos quieren, que a lo mejor si vienen al Evangelio pueden obtener mucho dinero predicando, dando consejos. Pero ¿sabes cuál es la mejor recompensa? Es nuestra salvación. Eso es el mejor regalo que nosotros como hijos de Dios podemos recibir al trabajar para el Señor. No te desanimes, no tires tu privilegio, no lo dejes ahí tirado como que fuera algo más que tú puedes desechar. El privilegio lo ha dado Dios, por ende tú y yo debemos luchar, tú y yo debemos esforzarnos, y aunque se torne muy difícil el cumplir un privilegio, déjame decirte que es lo mejor, hacerlo con gozo, hacerlo con amor, porque esto es lo que le agrada al Señor. Muchas veces vas a tener que caminar a solas para ir a hacer la voluntad de Dios, pero Dios irá guardándote y será Él quien te va a recompensar. Muchas veces no vas a comprender por qué tienes que hacerlo solo tú, pero es porque un propósito grande Dios tiene para tu vida. Y a ti, amado amigo, te invito a que puedas unirte a trabajar para el Señor, y vas a ver que la recompensa no es como el enemigo te la pueda dar. No es la muerte, no es la condenación de tu alma, es vida eterna, es una vida especial en Cristo, y esto es de gran bendición. Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde.